Inicia grabación. Buena tarde. Tula de Allende Hidalgo cuando son las 13 horas con 44 minutos del día 15 de abril de 2024. Nos encontramos constituidos en la sala número 4 del juzgado de materia penal de carácter acusatorio para efectos de llevar a cabo el desahogo de la audiencia intermedia deducida a la causa penal 712 diagonal 2023, que se instruye en contra de la persona acusada de nombre Alejandro Baroch Durán Sánchez por los hechos que la ley señala como delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual equiparado agravado en agravio de la víctima con identidad reservada e iniciales A y D H. Se les hace de su conocimiento a los presentes que la audiencia será presidida por la jueza Rosa María López Aguilar. Buena tarde. En el lugar, fecha y hora señalado por la encargada de esta audiencia se declara abierta la misma. Ministerio Público, se identifica, por favor. Buenas tardes, su señoría, licenciada Daina Tenengers, agente del Ministerio Público. Buenas tardes, señora licenciada Ucias Porán Hernández Tobar, representante coadyuvante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted, licenciada Lisbeth Yulisa Cornejo Zarate, con número de cédula profesional 12.798.201, expedida por la Dirección General de Profesiones a mi favor. Me presento en mi calidad de asesora jurídica. ¿Me acompaña? ¿Es su primera intervención? Así es, juez. Gracias. Mi nombre es Rocío San Juan Velázquez, soy ya abuelita de la menor. ¿Qué edad tiene su nieta? 13 años. Ministerio Público, ¿los padres de la menor no ejercen guardia y custodia? El padre de la menor es el acusado y la madre de la menor le ha dejado en calidad de cuidado a la señora, quien es su madre. Y ella es la que inicia la carpeta de investigación. Es denunciante. Así es. Muchas gracias. ¿Alguna duda en los derechos de su nieta, señora Rocío? No, ninguna. Bien, uno de los derechos que tiene es el contar con un asesor o asesora jurídica que le brinde el asesoramiento que usted requiera durante esta audiencia. La abogada que se ha presentado ha manifestado que ostentará el cargo de su asesora jurídica. Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, Le pregunto, encargada, ¿se verificó la existencia de la cédula profesional, así como su registro correspondiente? Así es, si se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Profesiones. ¿Acepta y protesta el cargo, abogada? Sí, señoría. Acepto y protesto el cargo para su fiel y leal desempeño. Gracias. Por parte de la defensa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Comparece el licenciado en Derecho Miguel Ángel Álvarez Salgado. Cuento con cédula profesional 1189-12. Es mi primera intervención. Estoy debidamente impuesto del asunto, señorías. Le agradezco. Buenas tardes. Deme su nombre, por favor. Alejandro Baroch Durán Sánchez. Señor Alejandro, ¿alguna duda en sus derechos? Ni uno. Ya con anterioridad había designado usted al abogado que se encuentra a su lado como su defensor particular. ¿Está de acuerdo con este cargo, con esa designación? Sí, estoy de acuerdo. Entiendo que es revocando todos los nombramientos que había realizado con anterioridad, ¿es correcto? ¿O subsisten? Me sumo a la defensa, señoría. A la última defensa que acá ha comparecido. Bien, gracias. Nada más le pregunto a la encargada si se pudo verificar la cédula profesional del abogado. Así es, y también se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Profesiones. ¿Acepta y protesta el cargo, abogado? Así es, señoría. Bien, estamos constituidos en esta sala de audiencias a efecto de llevar a cabo la fase oral de la etapa intermedia en la que nos encontramos derivado del escrito de acusación presentado por parte del agente del Ministerio Público. En ese entendido, le pregunto a las partes si hay alguna incidencia que plantear. Ninguna, su señoría. Representante coadyuvante. Una señora. Bien, por lo que respecta a la asesora jurídica, Ninguna, señoría. señor defensor. Ninguna, señor. Bien, vamos entonces a llevar a cabo esta audiencia. Si mal no recuerdo, en una ocasión anterior ya se le explicó al señor Alejandro que era la última posibilidad de acudir en su caso a un procedimiento abreviado, evidentemente, si es que estuviera usted interesado de acuerdo a la estrategia que tenga su abogado. Entiendo que ya se exploró esta situación y no es su deseo acudir a esta forma de terminación anticipada, ¿es correcto? Es correcto. Bien, en ese entendido, el Ministerio Público tiene el uso de la voz para que realice una exposición de su acusación, en el entendido que por lo que hace a los medios de prueba que ofreció, únicamente enuncie los mismos sin establecer el punto de prueba, ni domicilio, ni forma de citación. Simplemente si la defensa abre debate para la posible exclusión, pues nos abocaremos a eso. Antes de que comience, le pregunto, representante coadyuvante, asesora jurídica y defensa, si cuenta con el escrito de acusación presentado por parte del Ministerio Público. Sí, señoría. Sí, señoría. Sí, señoría. Bien, por lo que respecta a Ministerio Público, representante coadyuvante y asesora jurídica, ¿tienen la contestación y el pronunciamiento de la defensa respecto de la acusación? Sí, su señoría.
Sí, señoría. Sí, su señoría. Bien, adelante, Ministerio Público, gracias. Gracias, su señoría. Esta representación social atribuye al señor Alejandro Baroch Durán Sánchez haber realizado de manera directamente los siguientes hechos. Primero, por cuanto hace al delito de abuso sexual equiparado a agravado, que a mediados del mes de febrero del año 2014, en el día, esto en el interior del domicilio ubicado en Cerrada Los Arcos y número Colonia San Juan, Otlaspan, Tepeji del Río de Campo Hidalgo, cuando la víctima menor de iniciales AYDH, quien contaba en ese momento con 3 años, se encontraba jugando en la sala cuando el acusado, quien es su padre, le dijo que fueran a jugar al cuarto. Estando ahí, le dijo que iban a jugar a la mamá y al papá. El acusado le quitó toda su ropa a la víctima, comenzó a tocarle sus pechos y sus partes íntimas, es decir, su vagina. Esto lo hizo en diversas ocasiones. Después la vistió y le dijo que no le dijera nada a su mamá porque si no le iba a ir muy mal a ella. Asimismo, por cuanto hace al delito de violación equiparada agravada, esto es que a principios del mes de septiembre del año 2014, cuando la víctima AYDH, quien en ese momento ya contaba con la edad de 4 años, se encontraba en el interior del domicilio ubicado en calle Samuel Ramírez y número Colonia Tashido, en Tepeji del Río de Campo Hidalgo, cuando el acusado, quien es su padre, la llevó al baño y se encontraba fuera de la casa, acostándola en ese momento en el suelo y comenzó a quitarle la ropa. Le tocó su vagina y le metió un dedo en su vagina. Después le tocó los pechos y enseguida el acusado se bajó su pantalón, diciéndole a la víctima que le metería un dedo, pero no fue así, ya que le metió su pene en su vagina. La víctima decía que la dejara, ella estaba llorando. Después le dio una cachetada y le dijo que se callara, que la iba a dejar salir, pero que no dijera nada, porque le iba a ir muy mal a ella y a su madre, aventándole su ropa, y se salió del baño el acusado. Hechos que la ley señala primeramente el delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado por la correlación de los artículos 181, fracción cuarta, 183 y 184 del Código Penal vigente en nuestro estado de Hidalgo. Asimismo, por cuanto hace al delito de violación equiparada agravada, previsto y sancionada por la correlación de los artículos 179, párrafo primero y último, 180 y 181, fracción cuarta del Código Penal para el estado de Hidalgo. Por cuanto hace a la modalidad del delito, esto ocurre tanto por el delito de abuso sexual equiparado agravado como el de violación equiparada agravada, de forma dolosa, esto en los términos del artículo 13, en su párrafo segundo del Código Penal vigente de nuestro estado de Hidalgo. Asimismo, en ambos delitos también ocurre un agravante, la cual está prevista por el artículo 181, fracción cuarta del Código antes mencionado. Por cuanto hace a la autoría que tiene el acusado, esto es de autor directo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 16, fracción primera del artículo 16 del Código Penal vigente en nuestro estado de Hidalgo, así por cuanto hace a la pena que al monto de reparación del daño de esta representación social, solicita que al acusado se le condene de forma genérica la reparación de daños y perjuicios a favor de la víctima AYDH en términos de lo establecido por el artículo 1, 2, 4, 12 y 64 de la Ley General de Atención a Víctimas. Asimismo, se solicita que se le imponga las siguientes penas por cuanto hace el delito de violación equiparada agravada, una pena de 30 años de prisión, así como una pena multa de 300 días de la unidad de medida y actualización. Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 179 en correlación con el artículo 180 y 181, fracción cuarta del ordenamiento antes mencionado. Asimismo, por cuanto hace al delito de abuso sexual equiparado agravado, se solicita una pena de prisión de 13 años, 6 meses y una pena multa de 750 días de la unidad de medida y actualización, también previsto y sancionado por la correlación de los artículos 181, fracción cuarta, 183 y 184 del Código Penal vigente para nuestro estado de Hidalgo. Por cuanto hace a los testimonios que esta representación social ofrece para la audiencia de juicio, primeramente sería la declaración de la víctima AYDH. Asimismo, la declaración de la señora Rocío San Juan Velázquez, la declaración de la señora María Viridiana Hernández San Juan, la declaración del agente de investigación Fortunato Zamora Soto, la declaración del agente de investigación Germán Charres Corona, la declaración de la experto psicóloga Isela Morales Álvarez. Asimismo, por cuanto hace a las periciales, esta representación social ofrece la pericial en materia de medicina forense, para lo cual se ofrece el testimonio a cargo de la perito oficial Jarensi Cruz Olvera. Asimismo, la pericial en materia de psicología forense, para la cual se ofrece el testigo a cargo del perito oficial Eymar Ulises Gómez Torres. Por cuanto hace a documentales, para la audiencia, esta representación social ofrece el acta de nacimiento de la menor de iniciales AYDH con número 1078, inscrito en la oficialía 001 del libro 6, con fecha de nacimiento 17 de julio del año 2010, en el cual se encuentra expedida
por el registro de lo familiar de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. Por cuanto hace evidencias materiales, no existen, tampoco existe prueba anticipada. Señoría, en este momento también me hago cargo de los testimonios para la individualización de sanciones. Adelante. Gracias. Para cuanto hace a la audiencia de individualización de sanciones, esta representación social ofrece la declaración de la víctima AYDH, la declaración de la señora Rocío San Juan Velázquez y de la psicóloga experta Isela Morales Álvarez. Por cuanto hace a las periciales para esta etapa, también se ofrece la pericial en materia de medicina forense a cargo de la perito oficial Jarensi Cruz Olvera, asimismo como la pericial en materia de psicología forense por parte de la testimonial a cargo del perito Eymar Ulises Gómez Torres. Por cuanto hace a propuesta de acuerdos, para documentales no se ofrece ninguno, y para propuesta de acuerdos probatorios, esta representación social ofrece que a mediados del mes de febrero del año 2014 la víctima inicial es AIDH, contaba con la edad de 3 años, y a principios del mes de septiembre del 2014 la víctima contaba con la edad de 4 años, tal y como se establece con el acta de nacimiento de la menor AYDH con número 1078, inscrita en la oficialía 001 del libro 6, con fecha de nacimiento 17 de julio del año 2010, en donde se encuentra registrada tanto por el señor Alejandro Baruch Durán Sánchez y la señora María Viridiana Hernández, expedida por el registro de lo familiar de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. Asimismo, como otra propuesta de acuerdo probatorio, es que la víctima AIDH y el acusado Alejandro Baruch Durán Sánchez tienen una relación de parentesco, ya que son padre e hija, tal y como se acredita con el acta de nacimiento que se ha hecho referencia de la menor. Siendo cuánto, su señoría. Representante coadyuvante, asesora jurídica y defensa, corrección de vicios formales de la acusación formulada. No, ninguna, señoría. Asesora, Ninguno, señoría. defensa. Sí, señoría, únicamente atendiendo al protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia que se emite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las referencias que se hagan hacia la víctima se realicen de manera que se le llame la adolescente y no la menor, ya que conforme también existe criterios de la Suprema Corte, al referirse en este sentido, pues sería una designación discriminatoria. Proponemos que en lugar de que se le refiera como la menor, se le refiera como la adolescente, que es precisamente el término correcto. Esa sería la única solicitud de corrección de visos formas, señorías. ¿Cuánto? ¿Hay oposición, Ministerio Público? No existe ninguna oposición. Si se quedó como menor es porque los hechos fueron cuando ella era menor de edad, pero no existe ninguna oposición alguna de que se le pueda llamar adolescente. Entiendo que lo relativo a la acusación se quedará en los términos que fue plasmado por parte de la gente del Ministerio Público. Por lo que respecta al resto de la información, incluso la que debe de contener el auto de apertura a juicio oral, evidentemente cuando se haga referencia a la víctima, a virtud de que es un adolescente, se utilizará este término, porque además así ya existe pronunciamiento al respecto de nuestro máximo tribunal. Será esa precisión, se insiste en el momento en el que se dicte el auto de apertura a juicio oral en los tópicos que no tengan injerencia con el hecho materia de la acusación. Además de esto. No, en cuanto a corrección formal solamente, señor. Bien, ¿alguna postura por parte de la del representante coadyuvante? Sí. Sí, señora, únicamente hacer la precisión que solicitar en cuanto a la testimonial de la víctima adolescente AIDH, se pueda contar con una sala de testigos especiales para que pueda llevarse a cabo el desahogo de su testimonio y que sea acompañada en todo momento por la psicóloga Karen Tamara Escamilla Cornejo, psicóloga adscrita a la Subprocuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Karen, ¿qué me dijo? Karen Tamara Escamilla Cornejo. ¿Y de quién más me dijo? Únicamente de la víctima, señora. Ajá, es para sala de testigos especiales y para su debida preparación y acompañamiento. Gracias. Respecto de esto, asesora. Señoría, a fin de evitar ser repetitivos en cuanto a al desahogo de la audiencia intermedia, esta asesoría jurídica se adhiere a lo manifestado por la representación social. En cuanto al monto de la reparación del daño, esta asesoría hace la precisión
de que a efecto de garantizar la reparación integral y genérica hacia la víctima, se ofrece la testimonial a cargo de la señora Rocío San Juan Velázquez, testimonio que versar. Vamos por partes. Primero, respecto de la petición que realizó el representante coadyuvante de que en el momento en el que declare la menor sea acompañada por una experta en materia de psicología. Estoy de acuerdo, señoría. Bien, solvento esto y enseguida le concedo el uso de la voz. Perfecto. No hay oposición, señoría. Bien, además debe de ser de esta forma, atendiendo al protocolo que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la intervención que en su caso tengan niños y adolescentes durante un procedimiento penal. Esto es, se deberá de cuidar el derecho a su identidad y por ende se deberá de tomar o se deberá desahogar esta declaración en una sala especial para testigos protegidos, evitando en todo momento la confronta con las personas adultas que intervienen en este procedimiento penal. De ahí entonces que se autoriza que durante el testimonio de la adolescente esté acompañada en todo momento por parte de la psicóloga Karen Tamara Escamilla Cornejo, adscrita, entiendo, a la Subprocuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En ese sentido, se instruirá el desahogo de aquella prueba. Además de esto, ¿hay alguna postura por parte de del representante coadyuvante? No, ninguna, señora. Bien, ahora sí, asesora jurídica, le escucho. Gracias, señoría. A efecto de no ser repetitivos, en cuanto a los medios probatorios que pretende integrar esta representación social, esta asesoría jurídica se adhiere a lo manifestado. Y en cuanto al monto de la reparación del daño y medios de prueba que ofrece para probarlo, esta asesoría solicita una reparación íntegra y genérica a favor de la víctima, consagrado en los derechos para la víctima contemplados en nuestro máximo ordenamiento jurídico. Y los medios de prueba que ofrecemos es la testimonial a cargo de la señora Rocío San Juan Velázquez, el testimonio que versará determinadamente en el detrimento del bien jurídico tutelado, así como los daños y perjuicios dentro del presente proceso, y mediante el cual el testimonio de la Bien, señora… perdón que le interrumpa, ¿se constituyó como coadyuvante Sí, señoría. ¿En qué fecha? No encuentro su escrito en la causa, permítame. 13 de febrero de 2024, señoría. La coadyuvancia, señoría, está a cargo del licenciado Cruz Manuel Simón Sánchez. Pertenecemos al mismo despacho. ¿Qué fecha me indicó? 13 de febrero del 2024. No encuentro el escrito glosado a la presente causa penal y tiene una explicación. Primero, si bien la abuela de la víctima designó al licenciado Cruz Manuel Simón Sánchez como su asesor jurídico, esto fue mediante escrito de fecha 15 de enero del 2024, señora Rocío. Usted designó al licenciado Cruz Manuel Simón Sánchez, Aldo Giovanni Hernández Montes, Oscar Eric Rodríguez Camacho y Lisbeth Yulisa Cornejo Zárate como sus asesores jurídicos. Derivado de esa designación, este órgano jurisdiccional emitió un auto en fecha 15 de enero del 2024, mediante el cual le tuvo a usted en su carácter de representante del adolescente, revocando nombramiento de asesores jurídicos y designando como sus asesores jurídicos a los antes mencionados. Por aquella designación se les requirió a los asesores jurídicos para que aceptaran y protestaran el cargo conferido dentro del plazo de 3 días siguientes a su notificación. Es un requisito el que usted los designe y como este órgano jurisdiccional no tiene la certeza de que vayan a ser sus abogados, se les requiere para que asuman ese compromiso de aceptar y protestar el cargo conferido. A partir de ese momento, evidentemente ya tienen personalidad dentro del asunto que nos ocupa. Esta notificación se le realizó a los abogados Cruz Manuel Simón Sánchez, Aldo Giovanni Hernández Montes, Oscar Eric Rodríguez Camacho y Lisbeth Yulisa Cornejo Zárate en el número telefónico que proporcionaron, manifestando que hoy ya se daban por notificados, esto el 15 de enero del 2024. Después de aquella fecha, se cerró la complementaria y no tengo noticia de que los abogados hayan aceptado y protestado el cargo.
Es decir, formalmente no aceptaron ni protestaron el cargo y por ende no tienen personalidad en este asunto. En la fecha todavía, en aquella fecha, pues. Se presentó un escrito por parte del licenciado Cruz Manuel Simón Sánchez en la fecha que ha citado su asesora jurídica, que no lo tengo en la causa porque se le ordenó la devolución. El auto es de fecha 14 de febrero, en el que se recibió ese escrito un día antes, el 13 de febrero del año en curso, en el cual el asesor jurídico pretendía pronunciarse respecto de la acusación formulada por parte del Ministerio Público y constituirse como coadyuvante. Sin embargo, en ese auto se dijo que en virtud de que el licenciado Cruz Manuel Simón Sánchez, que firmaba ese escrito, fue omiso en atender el requerimiento efectuado en 15 de enero del año en curso y no ha aceptado y protestado el cargo de asesor jurídico y tampoco señaló medios para hoy recibir notificaciones, por lo que no se le podía tener por presentado con ese escrito, porque no ha aceptado el cargo, no tiene personalidad o no tenía personalidad al momento en el que pretendió constituirse como coadyuvante del Ministerio Público y por ende en el punto resolutivo segundo se ordenó la devolución de ese escrito así como de los traslados y se le dijo que podía recogerlo en el área de atención ciudadana. Este auto se le notificó por medio de lista a este profesionista y ello es así porque tampoco señaló medios para hoy recibir notificaciones una vez aceptado y protestado el cargo porque no lo hizo. Usted no es técnica en derecho, evidentemente, pero los abogados que usted designó sí, y ellos saben que hasta que en tanto no acepten y protesten el cargo, no tienen personalidad para promover. Se le requirió a sus abogados para que aceptaran y protestaran el cargo y no lo hicieron. Incluso fue más de un mes que pasó y no aceptaron ni protestaron el cargo. A pesar de no haber aceptado y protestado el cargo, quisieron constituirse como coadyuvantes sabiendo que no habían asumido ese cargo. Y por ello es que no se le tuvo por presentado en esos términos. Con esa precisión, abogada, ¿algo más que manifestar? Ninguna, señoría. Bien, no puedo entonces tener pronunciamiento respecto de usted, ni evidentemente en este momento ofrecer las pruebas que ha citado porque el momento procesal ya precluyó. Bien, aparte de esta aclaración, este vicio formal, señor defensor, respecto de la acusación, ¿alguna otra manifestación al respecto? Señoría, para su efecto de determinar si es viable solicitar la exclusión de algunos medios de prueba, yo preguntaría si en el auto de apertura a juicio oral, porque lo desconozco, en este lugar se estila poner el punto de prueba o no. Sí se establece el punto de prueba porque evidentemente cuando en su momento se desahoguen estos medios de prueba que sean admitidos en aquella audiencia de debate, es la información que va a tener el tribunal de enjuiciamiento para calificar incluso alguna objeción, es decir, se tiene que tener alguna base para que se pueda establecer si los cuestionamientos que en su caso se le realicen a los testigos son pertinentes o no y no rebase evidentemente el objeto materia de la admisión. Okay, sí. Atiendo a esta circunstancia, voy a solicitar exclusión de algunos medios de prueba. Perdón que le interrumpa. Sí. En un momento me hago cargo respecto de aquella solicitud de la exclusión de medios de prueba. En este momento únicamente le pido por favor que me indique si es su deseo plantear alguna postura, alguna teoría del caso defensiva. Sí. Adelante. En el caso de la defensa, nuestra teoría del caso, pues básicamente se sustenta en que la Fiscalía no podrá acreditar el hecho. Asimismo, la defensa pues va a utilizar todos los medios a su alcance para seguir una estrategia de refutación. Para ese efecto, pues también se ofrecieron en términos del artículo 340 los siguientes medios de prueba, los cuales pues también los voy a mencionar. Me dijo que utilizará una estrategia de pasiva por refutación. No obstante, se ofrecieron medios de prueba también para precisamente materializar esa refutación. Adelante. Se ofrecieron en términos del 340 por escrito y que en este acto se ofrece la pericial en materia de psicología forense por conducto del testimonio de la perito Nuria de Montserrat Jaramillo Mejía, esto para la etapa de debate, así como también la pericial en materia de medicina forense por conducto del perito Celestino Mendoza López, precisando que ambos especialistas cuentan con cédula profesional en su materia,
y son para la etapa de debate y para la etapa de individualización de sanciones no se ofrecen medios de prueba. Estos son los medios de prueba que se ofrecen, señoría. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión incidental que plantear por parte de la defensa, además de los vicios formales ya precisados? Pregunto a las partes si hay alguna solicitud de acumulación, separación de procesos. Ministerio Público, prueba anticipada. No, ninguna, señoría. Representante coadyuvante. Ninguna, señoría. Asesora. Ninguna, señoría. Defensa. No, señoría. Defensa, ¿alguna excepción que desee hacer valer? No. Bien, acuerdos probatorios, ya he escuchado los que ha propuesto la gente del Ministerio Público. Señor defensor, respecto de la edad que se dice tenía la adolescente al momento de ocurridos los hechos y que se sustentan con los registros de investigación ya precisados por parte de la gente del Ministerio Público, así como el parentesco que tiene la adolescente con el acusado, que se sustentan también con un acta de nacimiento. Pregunto si está de acuerdo con estos acuerdos probatorios, si es el deseo de su representado y de usted arribar a estos dos acuerdos probatorios o no. No, señoría. Bien, en ese sentido, no hay acuerdos probatorios. Pregunto al Ministerio, perdón, a la defensa si se cumplió con el descubrimiento probatorio a cargo de la gente del Ministerio Público. Sí, señoría. Ministerio Público, ¿hubo un adecuado descubrimiento probatorio por parte de la defensa? Su señoría, el descubrimiento probatorio fue solamente con un dictamen y ahorita he hecho referencia que también era una pericial y así está en el escrito de su contestación por parte del médico Celestino, mas sin embargo esa representación social solamente cuenta con el informe por cuanto hace de la psicóloga Nuria de Montserrat Jaramillo Mejía. Entiendo, no hubo descubrimiento por lo que respecta al testimonio de Celestino Mendoza López, ¿es a lo que Así se es. refiere? Así es. Representante coadyuvante. En los mismos términos, señoría. Asesora. En los mismos términos, señoría. Señor defensor. Señora, sí hubo descubrimiento probatorio porque de hecho fueron datos de prueba que se utilizaron en la audiencia inicial y el informe incluso viene dentro de la carpeta de investigación que la misma Fiscalía entregó como descubrimiento probatorio a esta defensa. Entonces, en este momento estoy localizando el dictamen porque fue parte de lo que se utilizó en la audiencia inicial. Incluso ese especialista compareció como medio de prueba en la audiencia inicial y es y está dentro del descubrimiento probatorio que la misma Fiscalía nos dio. Sí, su Con señoría, esa precisión. en razón de que como solamente dijeron que el descubrimiento probatorio era referente a lo que nos estaban entregando en ese momento, por eso esta representación social hizo la precisión, ya que solamente habían hecho referencia a los defensores la semana pasada, que nos estaban dando el descubrimiento probatorio de esta y esta de la psicóloga Nuria y que este era su descubrimiento probatorio. Bien, con independencia de ello, digo, el descubrimiento Perdón. probatorio es que usted conozca la información que la defensa pretende llevar a juicio. Sí, Obra se en la encuentra. carpeta. Sí, se encuentra en la carpeta, su señoría. Representante De igual manera coadyuvante. se encuentra en nuestra carpeta, señora. Asesora. De igual manera, señoría, se encuentra debidamente integrado en la carpeta. Bien, ahora sí, ya se escuchó el ofrecimiento de los medios de prueba que Ministerio Público pretende que les sean admitidos para la audiencia de debate. En ese sentido, pregunto, señor defensor, si quiere abrir debate respecto de la exclusión de alguno de ellos. Sí, señoría. Primeramente, voy a solicitar que de conformidad con la fracción segunda del 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por haber sido obtenido con violación al derecho fundamental de contradicción e igualdad de armas de mi representado, se excluya tanto para la etapa de juicio como para la etapa de individualización de sanciones la prueba pericial en materia de psicología forense a cargo por conducto del testimonio del perito oficial Eymar Ulises Gómez Torres. Esta solicitud tiene como fundamento que la defensa considera que se trata de un peritaje irreproducible. Y quiero precisar que hablo de irreproducible, no de irrefutable, ya que son cuestiones distintas. Toda vez que el artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala claramente que cuando se deban realizar peritajes a personas agredidas sexualmente, deberá integrarse un equipo interdisciplinario con profesionales capacitados en la atención a las víctimas. Esta disposición también debe entenderse de conformidad con lo que establece el propio protocolo para juzgar con perspectiva de infancia, en donde todos conocemos que para el efecto de no revictimizar
a la víctima, únicamente se le permite que sea entrevistada en una sola ocasión por peritos en psicología. En este caso, al momento en el que se lleva a cabo la entrevista por parte del perito ya mencionado, se omite notificar, conforme al artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la defensa pública para que, de hacer así, pues designar un perito que pudiera acudir a presenciar este dictamen, dado que, si bien es cierto que con posterioridad se le permite a la defensa, al perito particular de defensa acceder a las baterías que utilizó este perito, esta cuestión pues permite la refutabilidad del peritaje, no así la reproducibilidad, dado que incluso durante la audiencia inicial fue parte de la argumentación que la Fiscalía expresó, dijo que este peritaje que la presentó para refutación era un peritaje subjetivo, pues dijo en ese momento que el perito no había tenido acceso pues directo ni entrevista directa con la víctima, cuestión que acogió el juzgador que en su momento vinculó al proceso. Atendiendo a estas condiciones, consideramos que de continuar estas cuestiones a etapa de juicio, aunque se cuenten con medios de refutabilidad, no se estuvo en un plano de igualdad procesal por cuestión de reproducibilidad, por lo que al no haberse respetado este derecho de contradicción, considerando la naturaleza propia de lo que se debe observar cuando se desahoga esa entrevista por parte del psicólogo, consideramos que el perito de la defensa, pues la perito de la defensa no estuvo en condiciones pues de efectuar toda su análisis en la igualdad de condiciones. Por esta consideración, se considera que se vulnera el derecho fundamental de mi representado previsto en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a contar con todos los medios adecuados para su debida defensa, motivo por el cual solicitamos su exclusión, señoría. Una vez que emita pronunciamiento, me referiré a los demás medios de prueba. ¿Es cuánto? Ministerio Público. Esa representación social considera que no le asiste la razón a la defensa. En primer lugar, su señoría, dentro de la carpeta de investigación, estos son datos de prueba que se están recabando de manera sigilosa por el tipo de delito, primeramente. Además, no hay una revictimización hacia la víctima, ya que si bien es cierto, tiene contacto con el psicólogo Aymar Ulises y quien estaba acompañada directamente por la abuela, quien es la que da el consentimiento directo para poder hacer la aplicación de las mismas pruebas. Ahora bien, refiere que no se le notificó a una defensa pública para que éste estuviera dentro de el desahogo de estas pruebas, mas sin embargo, su señoría se ha dejado abierto o se ha dejado estipulado que pueden acceder a todas las baterías de prueba y a todas las aplicaciones que el psicólogo ha hecho para que en determinado momento el psicólogo de la defensa que pudiera ofrecer, ya que no iba a ser o no sabíamos si directamente pudiera ser 1, 2 o 3 defensas, de alguna manera se queda abierta esta situación para que dentro del descubrimiento probatorio ellos puedan tener acceso a la valoración, a las pruebas que se le aplicaron a la menor. Además, el psicólogo tiene directamente contacto con la víctima, ya que si bien es cierto, es a ella quien se le aplican las pruebas, su señoría. Además de que estas, en una parte de este mismo dictamen, habla sobre los hechos denunciados, donde desde la propia voz de la adolescente es quien le refiere los hechos sucedidos y por lo cual se hará la misma valoración. De hecho, hasta es el apartado donde dice hechos denunciados. Asimismo, su señoría hace hincapié el psicólogo que él tiene contacto con la víctima en razón de cómo la ve de manera, si es coherente, su manera de, su apariencia física y su actitud para la evaluación. Entonces, no podemos hablar de que no existe un contacto directo con la víctima desde lo que hace el psicólogo. Es un contacto directo, a ella se le aplican las pruebas y él es el psicólogo que por voz de la propia víctima hace referencia de los hechos denunciados, hace referencia de cómo la ve físicamente, asimismo es ella la que hace el desarrollo de todo de todas las pruebas o los instrumentos y técnicas que le aplicaron. Si bien es cierto, también hace referencia a que se encuentra acompañada de la abuela, solamente es para que ella no se le vulnere ningún derecho en razón de que pues debe de estar acompañada de una persona a quien pueda dar la autorización para la aplicación de la misma prueba. Por lo cual, su señoría, esta representación social considera que se obtuvo el dictamen en psicología, medio de prueba de manera lícita, que es un medio que se da realizado por un experto, un perito, hacia la víctima y con quien tuvo el contacto, por lo cual esta representación social considera que no le asiste la razón a la defensa. Bien, si no me perdí, los dos argumentos de la defensa fueron que era un peritaje irreproducible y que no se dio intervención a la defensa pública,
y que ello contraviene el derecho previsto por el artículo 2.2 de la Convención Americana en relación a que se le 8.2 de la Convención Americana en relación a que se le proporcione en este caso al señor Alejandro todos los medios que requiera para su defensa. Y el segundo argumento fue que no se dio cumplimiento a lo que establece el 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el desahogo de esta o para la realización de este peritaje. ¿Son los dos puntos que tocó únicamente, abogado defensor? Sí, señorita. Bien, es que no escuché que debatiera Sí, respecto a lo que usted me está diciendo, entonces con esa precisión para que termine su argumento. Sí, su señoría, en lo que me refería que no se le dio intervención a la defensa, mas sin embargo que esta representación social ha dejado abierto todos los datos o todas las pruebas que se le realizaron a la víctima a efecto de que ellos, a consideración de un perito experto, pudieran analizarlas y tener contacto con estas pruebas para efecto de que pudieran realizar el dictamen psicológico que ellos consideren en relación a o en basándose a las pruebas que se le realizó a la víctima. Sí, señoría, por cuanto hace a lo que establece el artículo 275 en peritajes especiales, esta representación social considera que sí se tuvo de alguna manera cubierto este requisito por parte de la ley, ya que si bien es cierto, es un experto el que realiza esta intervención, además de que no se le está vulnerando ningún derecho a la víctima y pues todas las personas que han realizado estos peritajes son personas capacitadas y son peritos de la institución. Representante coadyuvante. Señor, únicamente por economía procesal consideramos de la misma manera que no le existe la razón a la defensa en base a los términos que ya estableció el agente del Ministerio Público y mantenemos la misma postura. Asesora. Mantenemos la misma postura que la Ministerio Público, señoría. Algo diverso, abogado. Señoría, por eso precisamente yo pedía la diferenciación entre refutabilidad y reproducibilidad. Claramente, cuando se nos corre el descubrimiento probatorio, pues hay refutabilidad, porque incluso nosotros mandamos hacer los conocidos metadictámenes, en donde pues efectivamente nuestra perito tuvo acceso a las baterías. Eso se llama refutabilidad, pero el artículo 274, en unión de lo que dispone el 275, hablan de reproducibilidad. Porque si bien es cierto que nuestra perito tuvo acceso a las baterías, también es cierto que no pudo estar presente en la entrevista que se le realizó a la menor, la cual es muy importante porque a partir de esta entrevista pues también se puede pues apreciar las condiciones en las que se realiza, observar cuáles son las respuestas en este caso de la niña y todas las condiciones que también incluso el protocolo de actuación para este caso pues también menciona. En esta circunstancia consideramos que a pesar de que se haya permitido la refutabilidad de este medio de prueba como de los demás, lo cual es lógico porque se nos corre el descubrimiento probatorio, por cuestiones de reproducibilidad, en este aspecto sí se vulnera nuestro derecho de igualdad de armas. Considerando también, quiero adelantarme a que no obstante que el artículo 274 de la norma procesal penal habla de sustancias, objetos que se consuman, lo cierto es que también esta disposición prevé una segunda hipótesis que cuando señala que o cualquier otro supuesto semejante que impida que con posterioridad se emita un dictamen independiente. Esto es en las mismas condiciones que tuvo la Fiscalía. Recordemos que en este procedimiento penal las partes debemos estar en igualdad de condiciones. Entonces debemos tener acceso a los mismos elementos para poder reproducir en un momento un dictamen. Si bien es cierto que todos conocemos que los niños, sobre todo cuando son víctimas de agresión sexual, tienen ese derecho fundamental a no ser revictimizados, precisamente por eso se tuvo que haber tomado en consideración lo que dispone el 275 de la norma procesal, el cual señala que precisamente con ese fin se deben de concentrar en una misma sesión todas las entrevistas. Considerando esta cuestión reforzada que nos señala esta disposición, con mayor rigor se tuvo que haber observado este derecho de contradicción previsto en el 274, señoría. Consideramos con el debido respeto que sí debe de excluirse este medio de prueba de conformidad con la fracción segunda del 346. ¿Es cuánto? Bien, procedo a resolver esta solicitud de exclusión realizada por parte del señor defensor en los siguientes términos. Los argumentos orales de la defensa es que
Ministerio Público no llevó a cabo, no ordenó este acto de investigación en los términos precisados por el numeral 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales, virtud de que se puede advertir que es pudiera ser un peritaje irreproducible, en virtud de que, de acuerdo justamente a diversos lineamientos que ya ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de temas que involucren derechos de niñas, niños o adolescentes, o que estos iban inmersos en un procedimiento penal, pues la posibilidad de evitar la revictimización. Por ello es que la defensa se duele que, al no estar en posibilidades ellos de ofrecer un dictamen de manera directa en el cual se pudiera entrevistar al adolescente, es que era necesario que la gente del Ministerio Público en su momento le diera intervención a la defensa para que en su caso, a la defensa pública, para que en su caso, si estimaba necesario, pues designara un perito y tuviera aquella posibilidad de poder, en su caso, llevar a cabo la expertise necesaria, y no solamente se le diera la oportunidad a través de la intervención o del acceso a esas baterías de refutar aquella información. Al respecto, considero que este es un argumento propio que se debe de vertir ya en la audiencia de debate, y que justo con toda esta información que ha proporcionado la defensa y en su caso, cómo es que se ordenó aquel dictamen pericial en materia de psicología, pues el Tribunal de Enjuiciamiento en su caso está en posibilidades de otorgarle o no valor probatorio al mismo. Respecto del argumento consistente en el que no se respetó lo establecido por el numeral 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales, evidentemente el Código Nacional de Procedimientos Penales establece justamente esta disposición con la finalidad de evitar una revictimización sobre todo en víctimas de agredidas o probables víctimas de un delito sexual, sobre todo tratándose de niñas, niños y adolescentes. No obstante, no tengo mayor información que me permita establecer que la gente del Ministerio Público no dio cumplimiento a lo dispuesto por este numeral. Quiero pensar que hace referencia justamente en correlación con el 274 a que se debió de haber establecido o fijado una sesión en donde se recabaran entrevistas y estuviera presente la psicóloga, médico legista, policía de investigación, peritos de la defensa, para que en una sola sesión pues se pudiera llevar a cabo esta entrevista y no hubiera lugar a estar evidentemente revictimizando a la menor. No tengo conocimiento cómo es que se desahogó aquella entrevista en un primer momento de la menor, y si se dio cumplimiento a lo establecido por este numeral, si en la entrevista que en su caso recabó la gente del Ministerio Público lo hizo reuniendo todos estos especialistas como lo dispone la norma. Al no tener mayor información al respecto, es que considero que se debe de admitir este medio de prueba, y en su caso se insiste toda esta argumentación que ha realizado el señor defensor, evidentemente atentos a la refutación o a la contradicción que ejerza la defensa en aquella audiencia de debate, podrá en su caso denotar cómo es que se llevó a cabo ese peritaje, si en efecto era un peritaje irreproducible, si se le dio vista o no a la defensa para que en su caso pudiera estar presente el perito correspondiente, el perito en esta misma materia, para que, insisto, el Tribunal de Enjuiciamiento, derivado de toda esta información, sea el que decida si le otorga o no valor probatorio al mismo. ¿Algún otro medio de prueba que desee excluir, señor defensor? Sí, señoría. Sin embargo, bueno, dado que conforme al artículo 7 estamos aquí conduciéndonos con lealtad, la defensa tampoco pretende impugnar todo lo que se puede impugnar. Precisamente le preguntaba si se insertaban puntos de prueba en el acto de apertura de juicio oral, porque advertimos que en la manera en la que están ofrecidos por la representación social todos los testimonios que no son peritaje, pues está incorporando información que contamina al Tribunal de Enjuiciamiento, dado que es incluso muy específica en cada una de estas. Me refiero a todos los medios de prueba, a todos los testimonios, perdón. Desde la declaración de la adolescente, así como también en cuanto hace a la de la testigo Rocío San Juan Velázquez, de la diversa testigo María Viridiana Hernández San Juan, el testigo policía de investigación Fortunato Zamora Soto y Germán Charres Corona. Cuando ofrece el punto de prueba, pues ya señala, por ejemplo, en el caso del adolescente, señala ya incluso desde el punto de prueba específicamente cuál fue el tiempo, modo, lugar, sujetos y ocasión en que se le va a interrogar. Entonces, esto pues prácticamente equivale a incorporar pues la entrevista, ¿no? Entiendo. Cuando la información debe de provenir del medio de prueba.
Yo lo que no planteo la exclusión en este sentido, porque estoy con buena fe y lealtad, considero que también el derecho del adolescente de esclarecer el hecho precisamente pues es que lleguen medios de prueba. Sin embargo, lo que yo le pediría a la Ministerio Público es de que rectifique el punto de prueba de tal manera que podamos saber cuáles son los temas sobre los cuales se va a interrogar, pero que no se incorporen ya las circunstancias. Entiendo. O sea, precisamente no es impugnar, es lo que pido para que podamos llegar en igualdad de condiciones. Entiendo. Y además, lo que exige la norma es justamente que se establezca el punto de prueba para que sobre eso verse el testimonio de las personas que se han ofrecido. No así que se establezca ya circunstancias que deberá de conocer el Tribunal de Enjuiciamiento una vez que escuche el testimonio de la víctima. Es decir, hace un momento yo le explicaba que sí se tiene que establecer sobre qué va a hablar determinado testigo, porque justamente respecto de esto es que va a ser la guía para los litigantes para alguna posible impertinencia que en su momento esté surgiendo. Ello no significa que se deban de establecer ya circunstancias circunstancias ya muy específicas de la declaración o que ya lleven inmersa la declaración de la víctima. Por ello, agente del Ministerio Público, únicamente para que con esa precisión replantee su punto de prueba. Su señoría, para esta representación social, en cuanto hace a cómo ha ofrecido los testimonios, no está vertiendo más información de la que se pudiera dar, en razón de que si bien es cierto dentro de los hechos de la cual esta representación social quedó de acreditar o se está comprometiendo a acreditar dentro del juicio, está estipulado la misma situación, o sea, el cual versará los hechos de esas fechas en específico, mas sin embargo no se ha introducido ninguna información diversa. Bien, permítame que no un se momento. encuentra. Desde el momento en el que usted dice declarará respecto de los hechos anteriores, cotidianos y posteriores, por ejemplo, en el testimonio del adolescente, por los cuales se vinculó a proceso al acusado a mediados del mes de febrero del 2014, en el día, en el interior del domicilio ubicado en, usted ya le está diciendo al Tribunal de Enjuiciamiento, ya se está estableciendo cuándo ocurrió el hecho, dónde se ocurrió el hecho, a qué hora ocurrió el hecho, y considero, a lo que yo voy, que esa información tiene que venir de la menor. Diferente sería el punto de prueba que se citara la víctima o la adolescente de iniciales tal que declarará sobre los hechos si quiere, anteriores, coetáneos y posteriores motivo de la acusación. Evidentemente es un término general y ya se establece que la menor va a hablar sobre los hechos que se han establecido en la acusación, porque la acusación es algo que el Tribunal de Enjuiciamiento sí conoce y que debe de conocer. Sin embargo, insisto, esta información debe de venir del testigo. Sí, su señoría, no hay oposición de que se quede en esos términos, así como usted lo ha hecho manifiesto, que la declaración de la víctima adolescente, de quien se ha reservado su identidad, de que se identifica con AYDH, persona que declarará sobre los hechos anteriores, cotidianos y posteriores, motivos de la acusación referente al señor Alejandro Baroch Durán Sánchez. Asimismo, por cuanto hace a que declarará respecto a la atención psicológica recibida con motivo de los hechos de lo que fue víctima y por el cual se vinculó a proceso al acusado, así como respecto a la afectación de este hecho que le fue víctima ha causado en su vida diaria, declarará sobre la relación de parentesco padre e hija que tenía con el acusado, que tiene con el acusado al momento que ocurrieron los hechos motivos de la presente acusación. De igual manera, declarará respecto al acta de nacimiento, o no sé si en ese sentido también su señoría quisieran que se amenorara la información para que solamente se refiera que sería a su acta de nacimiento de la adolescente. Defensa. Señora, considero, precisamente para que lleguemos a igualdad de condiciones, considero que sería correcto decir, declarará sobre la relación de parentesco con el acusado y hablará sobre su acta de nacimiento. Con eso creo que es más que suficiente. Ministerio Público. No tengo posición alguna que se pueda hacer de esa manera, su señoría. Y su acta de nacimiento. ¿Ok? Precisando que quedará entonces declarar respecto a la atención psicológica no hay debate, declarará respecto de la relación de parentesco con el acusado, así como respecto del de su acta de nacimiento, es decir, el acta de nacimiento del adolescente. Así en esos es, términos quedaría. ¿Está correcto, defensa? Es correcto, señoría. Bien. ¿De cuál otra defensa? Igual, por lo que hace la declaración de los señores San Juan Velázquez, de una vez para ser prácticos,
Nosotros, ya conociendo el punto de lo que pretende la Fiscalía, yo propondría que dijera a quien se le interrogará sobre las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en que ocurrieron los hechos de la acusación, así como también sobre la afectación que sufrió la adolescente y sobre el acta de nacimiento. Considero que con eso, de esa manera ya se abarcan todos los puntos que se pretenden aquí. Ministerio Público. Esta representación social considera que pudiera ser similar a lo que establece con la víctima, que sería motivo de la acusación, a efecto de que se quede establecido tiempo, lugar y modo de que… Así es. Declarará respecto de las circunstancias del lugar, tiempo y modo de la acusación formulada en contra, evidentemente, del señor Alejandro, así como de la afectación de la adolescente víctima, y dará cuenta del acta de nacimiento de esta. Así es, su señoría. ¿Sería correcto, abogado? Es correcto, señoría. Sí. Enseguida, por ejemplo, para el testimonio de María Veridiana Hernández San Juan, atendiendo a los puntos por los que ofrecen, yo propongo que lo ofrezcan en esos términos. María Veridiana Hernández San Juan hablará sobre la relación que guardó con el acusado, el lugar en donde vivieron, así como respecto de la afectación que sufrió el adolescente, y también habla sobre el acta de nacimiento. Ministerio Público. En ese sentido, su señoría, también es sobre los hechos anteriores, coetáneos y posteriores, porque efectivamente se quiere abarcar la relación que tuvieron, en dónde vivieron y desde hace cuánto tiempo vivieron. E irían inmiscuidos ahí. Así es, su señoría. Entonces, así quedaría quien declarará sobre los hechos anteriores, coetáneos y posteriores relativos a la acusación. Así es, señoría. Relativos a la acusación. Señoría, entonces en ese sentido también el de Rocío San Juan Velázquez quedaría de esa manera, en los hechos anteriores, coetáneos y posteriores, porque son las personas que han vivido con la víctima y con el acusado. ¿Hay oposición, defensa? No, señoría. Bien, entonces declarar ambas respecto de los hechos anteriores, coetáneos y posteriores a los hechos materia de la acusación, así como respecto de la afectación de la adolescente AYDH, y hablarán respecto del acta de nacimiento de esta. ¿Sería correcto, Ministerio Público? Así es, su señoría. Bien, en esos términos. La siguiente, abogado, ¿alguna otra? En cuanto a Fortuna Zamora Soto, advertimos que están bien los puntos de prueba. También en cuanto a Germán Chávez Corona. Serían todas, señoría. Y hago la acotación. En el caso de estos puntos de prueba, en el caso de, también serían para la audiencia de individualización de sanciones por las mismas consideraciones. O sea, que se fuera de manera similar. Que solamente sería con la víctima y con la señora Rocío San Juan, que son las… ¿Cuál sería el punto de prueba para el testimonio del adolescente, agente del Ministerio Público, para la eventual individualización de sanciones? Sería que declarará la víctima menor, la adolescente, que se ha reservado la inicial AYDH, por los hechos de los cuales fue víctima y que son motivos de la acusación. Asimismo, declarará respecto a la atención psicológica recibida con motivos de los hechos de los cuales fue víctima y se vincula a proceso al acusado. Bien, únicamente la finalidad de una audiencia intermedia es preparar adecuadamente un juicio. Si la adolescente ya va a declarar en juicio respecto de los hechos materia de la acusación, es que considero que para esta eventual audiencia de individualización de sanciones ya tienen que ser puntos muy específicos relativos justamente a brindarle información al Tribunal de Enjuiciamiento que permita establecer un grado de reproche. En ese sentido, Ministerio Público, ¿cuál sería el punto de prueba? Sería la afectación sufrida por parte de la víctima. Ajá. Bueno, declarará respecto a la atención psicológica recibida con motivo de los hechos de los cuales fue víctima, así como respecto de la afectación que le ha causado en su vida diaria. Sí. Y la atención psicológica recibida con motivo de los hechos materia de la acusación. Así es, su señoría. En ese sentido quedaría. ¿Defensa? No hay oposición, señoría. Mismos términos para Rocío San Juan Velázquez, es decir, que va a declarar respecto de la afectación en su vida diaria de la adolescente, así como la atención que ésta ha recibido con motivo de los hechos materia de la acusación. ¿Es correcto?
Sí, su señoría, es correcto. Es la afectación que sufrió su menor nieta con motivo de la ejecución de los hechos, motivo de la acusación, y con esto ha influido en su vida diaria y estado emocional posterior al hecho respecto a la atención psicológica que ha recibido su menor nieta y sobre el costo de dicha atención, ya que si bien es cierto, como lo dice referencia, su señoría es la que se hace cargo de ella. Respecto de de esto que se agrega, costo No hay- de la atención. No hay Ok. oposición, señor. Bien. Respecto de la testigo experta en psicología, Isela Morales Álvarez, no hay manifestación. No hay solicitud. Respecto de la de medicina, tampoco. Tampoco, señor. Y respecto de la otra en psicología, tampoco, ¿verdad? Ok. Además de esto, abogado, ¿alguna No otra? serían todas las solicitudes de exclusión, señor. Bien, por lo que respecta a la Ministerio Público, hay solicitud de exclusión de los medios de prueba que fueron ofrecidos por parte de la defensa. No, ninguno, su señoría. Bien, entonces se admiten los medios de prueba que fueron ofrecidos por parte de la gente del Ministerio Público y por parte de la defensa, con las precisiones que ya han sido destacadas durante esta audiencia. Agente del Ministerio Público, de su escrito de acusación, se advierte que solicitó auxilio judicial para sus testigos y peritos. Le pregunto, ¿cuál es la razón por la cual usted no los puede presentar en la audiencia de debate? Para que Un segundo, justifique. su señoría. Adelante. Lo anterior, tomando en consideración como criterio la tesis aislada que ha sido emitida, en el sentido de que evidentemente es a la representación social a quien le corresponde la presentación de sus testigos a la audiencia de debate y no el órgano jurisdiccional quien en su caso tenga un interés por hacerlos comparecer. Sin embargo, si hay una justificación por parte de la representación social para que se le brinde el auxilio judicial, es que parece, en ese sentido, es que tiene el uso de la voz. Sí, su señoría, en razón de que esa representación social no había tenido contacto directamente con una de las testigos, por eso brindaba o solicitaba el auxilio judicial. Más sin embargo, platicando ahorita con la señora, lo platicará con la testigo a efecto de verificar si está en condiciones de venir y si no, en su caso, se solicitará lo correspondiente. Más sin embargo, por cuanto hace a los que integran parte de la Procuraduría General de Justicia, esta representación social, considera que puede mandarlos a citar y en dado caso que esto no se pudiera dar, se lo informaría directamente Por supuesto, pertenecen a su institución. Incluso si no quisieran acatar la citación que usted les vaya a realizar, sabe que puede usted emplear el uso de la fuerza pública sin necesidad de que haya pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional. En ese entendido, entonces, ¿de quién solicitaría el auxilio judicial, si tiene justificación? Solamente de la psicóloga experta Isela Morales Álvarez, en razón de que está adscrita al Sistema Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de Tepeji del Río de Campo Hidalgo, su señoría, en razón de que esa representación social considera que, sobre todo, que se pueda dar una citación por parte de este órgano jurisdiccional para que pueda comparecer y que su superior jerárquico le dé la autorización del mismo. Bien, únicamente se le autoriza el auxilio judicial respecto de esta psicóloga, en el entendido desde este momento que si el auxilio judicial brindado no fuera eficaz, sin mayor pronunciamiento, quedará a su cargo Ministerio Público. Sí, su señoría. Por lo que respecta a a la defensa, para verificar si solicitó auxilio judicial, señor defensor. No, señoría, presentaremos nuestros órganos de prueba. Nada más son 2 periciales, ¿es correcto? Correcto, sí. Bien. Por lo que hace a representante coadyuvante y asesora jurídica, evidentemente no les fueron admitidos medios de prueba, ¿es correcto? Correcto, señoría. Correcto, señoría. Bien, ¿alguna otra cuestión que atender, que se deba de atender, Ministerio Público? Ninguna, su señoría. Representante coadyuvante, Ninguna, señoría. asesora, Ninguna, señoría. señor defensor. Ninguna, señoría, solamente se nos expida copia simple del auto de apertura de juicio oral, así como del audio y video de la presente audiencia. Bien. Y solicito se tenga por autorizado a René Feliciano Tobar Flores para recibirlos. Bien, únicamente antes de esto, se deberá de, también en el auto de apertura a juicio oral, informar
en su caso al Tribunal de Enjuiciamiento competente que conozca de este asunto, que está pendiente por ser resuelto un amparo promovido por el quejoso Alejandro Baruch Durán Sánchez en contra del auto de fecha 22 de noviembre del año 2023, en donde se desechó de plano la solicitud de audiencia para revisión de cautelar. Se considera porque incluso de lo informado por parte de la autoridad federal, que no hay materia para suspender el presente procedimiento y remitir el auto de apertura a juicio oral, virtud de que se quedó establecido, un momento. Virtud de que en el punto resolutivo cuarto del auto de fecha 19 de diciembre del año 2023, relativo a la suspensión, se estableció en el punto resolutivo cuarto que se negaba la suspensión definitiva toda vez que ya fue emitido, por lo que revisa el carácter de consumado y en contra del mismo es improcedente la suspensión, pues de concederle implicaría la restitución a la parte quejosa en el gozo de los derechos fundamentales que se estiman violados, efecto de que es propio de la sentencia definitiva que se llegara a dictar en el principal, habida cuenta que la naturaleza jurídica de la institución de la suspensión solo tiene efectos preventivos más no reparadores. Y en el punto resolutivo quinto se estableció que por lo que hace a los efectos del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 163 y 166, fracción primera, antepenúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se concedió la suspensión definitiva al quejoso respecto de los efectos del acto reclamado a fin de que éste quede a disposición del juzgado de distrito en lo que concierne a su libertad personal en el lugar en el que se encuentra recluido, quedando también a disposición de la autoridad de instancia por lo que hace a la continuación del procedimiento penal instaurado en su contra. De ahí entonces que se considere que la presentación de este amparo evidentemente no suspende el cauce natural de este procedimiento y por lo tanto sí se deberá de remitir el auto de apertura a juicio oral al Tribunal de Enjuiciamiento, haciéndole de su conocimiento o remitiéndole la información relativa a este juicio de amparo. En el mismo sentido, se deberá de informar a la autoridad de amparo el que se ha emitido con esta fecha el auto de apertura a juicio oral y que ha sido turnado al Tribunal de Enjuiciamiento para que se tenga conocimiento de el mismo. El Ministerio Público, únicamente para que no haya ningún error, evidentemente, al momento de emitir el auto de apertura a juicio oral, tomé nota al momento en el que usted expuso su acusación, por lo que hace al primer hecho, al último, dijo usted, o la acusación que en ese momento presentó fue, y que le dijo que no le dijera nada a su mamá porque si no le iba a ir muy mal a ella. En el escrito de acusación viene que le iba a ir muy mal a su mamá. ¿Cuál es lo correcto o se debe de entender un sinónimo? Lo correcto es como está en la acusación, su señoría, que porque si no le iba a ir muy mal a su mamá. Respecto de esto, defensa. No hay posición que se maneje de esa manera, señora. Bien, entonces se procede a emitir el auto de apertura a juicio oral dentro del presente asunto. En el punto número 1 se establecerá, con independencia de que lo voy a dictar en este momento, haré una abreviación evidentemente de los de las pruebas que ya fueron admitidas y se les va a notificar o se les va a remitir por parte de la administración del mismo para que si hubiera algún error o alguna aclaración lo hagan valer antes de que sea remitido al Tribunal de Enjuiciamiento, es decir, dentro de los 5 días siguientes. El mismo se les dará a conocer o se les remitirá evidentemente antes de esta fecha.
Respecto al Tribunal de Enjuiciamiento, será el de turno de este Circuito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, que estará integrado por quienes designe la administración, lo cual oportunamente se les dará a conocer. Como punto 2, se establecerá la individualización de las partes, el nombre de usted, señor Alejandro Baruch Durán Sánchez, el nombre sus iniciales del adolescente, y es la información que se va a remitir en virtud de que tienen derecho a que se resguarde su identidad personal. Se establecerá también el nombre del agente del Ministerio Público, asesora jurídica, del representante coadyuvante, y en el siguiente punto se establece la acusación y la teoría del caso de las partes. Por parte del agente del Ministerio Público, la acusación que obra tanto por escrito que formuló como en esta audiencia lo hizo de manera verbal. En estos términos simplemente se insertará en el auto de apertura a juicio oral. Por lo que respecta a la postura de la defensa, ya se escuchó en este momento y es como quedará inserta también en el auto de apertura a juicio oral. Se establecerá la postura de la asesora jurídica que en este momento virtió, y por lo que respecta a la representación coadyuvante, únicamente hizo referencia respecto del modo en que se deberá de desahogar la testimonial de la adolescente. Por lo que respecta al siguiente punto relativo a acuerdos probatorios, no, evidentemente se establecerá que no se celebraron los mismos. Las correcciones formales se establecerá que las mismas ya quedaron subsanadas durante el desahogo de esta audiencia intermedia en los términos que fueron precisados, no hubo prueba anticipada, y se establecerá los medios de prueba que le fueron admitidos a la gente del Ministerio Público y que en esencia son los siguientes, porque respecto de esto sí hubo debate, para ver en qué términos quedaría su admisión. La declaración de la víctima, la adolescente, de quien se ha reservado su identidad y quien se le identifica con las iniciales AYDH, persona que declarará respecto de los hechos anteriores, coetáneos y posteriores, motivo de la acusación realizada en contra del señor Alejandro Baruch Durán Hernández por parte del agente del Ministerio Público. También declarará respecto de la afectación, también declarará respecto del parentesco que le une con el acusado Alejandro Baruch Durán Sánchez. También declarará respecto de su acta de nacimiento de la adolescente. En esos términos quedaría. Por lo que respecta a Rocío San Juan Velázquez, declarará respecto de los hechos. ¿Sí, Ministerio Público? Sí, su señoría, solamente para hacer la aclaración que también quedamos que era declarar respecto a la atención psicológica recibida. Es correcto. Con motivo de los hechos de lo cual fue víctima y por el cual la víctima ha causado con respecto a la afectación de los hechos respecto a la atención y lo que ha causado en su vida diaria. Bien, es cierto. También declarará respecto de la atención psicológica recibida con motivo de los hechos materia de la acusación, así como la afectación que este hecho ha causado en su vida diaria. ¿Es correcto? Así es, su señoría, gracias. A usted. La siguiente, la declaración de Rocío San Juan Velázquez, quien declarará respecto de los hechos anteriores, coetáneos y posteriores relativos a la acusación formulada en contra de Alejandro Baruch Durán Sánchez, respecto de la afectación que estos produjeron en la adolescente, así como dará cuenta del acta de nacimiento de esta. ¿Es correcto, Ministerio Público? Así es, su señoría. Bien, respecto de María Viridiana Hernández San Juan, declarará respecto a los hechos anteriores, coetáneos y posteriores relativos a la acusación formulada en contra del señor Alejandro Baruch Durán Sánchez. También declarará respecto de la afectación de su adolescente hija de iniciales AYDH, así como el acta de nacimiento de esta. Su señoría, solamente como aclaración, también en la señora Rocío San Juan quedó inscrita que también respecto a la atención psicológica que ha recibido su nieta. Es que esa parte no la escuché, solamente como aclaración. Es que eso se había establecido para la individualización, atención psicológica, el costo de las terapias. O también, si no hay controversia por la defensa, que se establezca que desde la audiencia de debate declarará respecto de esa atención también. No hay controversia. Bien, se establecerá entonces que declarará respecto de la atención psicológica que le ha sido brindada a su nieta de iniciales AYDH y el costo de dicha atención. ¿Es correcto, Ministerio Público? Sí, su señoría, por favor. Bien. Por lo que respecta al agente de investigación, Fortunato Zamora Soto, en los términos que fueron citados por parte de la Fiscalía en su escrito de acusación, así como de Germán Charres Corona,
y la testigo experta Isela Morales Álvarez en los términos precisados en la acusación, así como los peritajes a cargo de Yarensi Cruz Olvera y de Eymar Ulises Gómez Torres en los términos precisados por la acusación. Respecto de las pruebas documentales, el acta de nacimiento de la adolescente víctima se admitió en los términos citados en la acusación, y para la eventual audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, la declaración de la adolescente AYDH, quien declarará respecto de la afectación causada por los hechos materia de la acusación, la afectación sufrida en su vida diaria, la atención psicológica recibida con motivo de estos hechos materia de la acusación y cómo ha influido esta en su vida diaria. Y por lo que respecta a Rocío San Juan Velázquez, declarará también respecto de la afectación de los hechos materia de la acusación causaron en la adolescente AYDH, la atención psicológica recibida y el costo de dicha atención psicológica. Por lo que respecta a la testigo experta Isela Morales Álvarez en los términos citados por la representación social. Respecto a este apartado, Ministerio Público, ¿alguna aclaración? No, ninguna, su señoría, estamos en lo correcto. Bien, respecto de la pericial en materia de medicina, Yarensi Cruz Olvera, y del psicólogo Eymar Ulises Gómez Torres, también los va a desahogar en la eventual audiencia de individualización de sanciones, Ministerio Público, Así es, su señoría. en los términos que fueron señalados entonces en su escrito. Se brindó auxilio judicial, agente del Ministerio Público, únicamente para la citación de la testigo experta Isela Morales Álvarez, quien deberá de ser citada por conducto de su superior jerárquico. ¿Es correcto, Ministerio Público? Así es, su señoría. ¿Quién es su superior jerárquico, Ministerio Público? Sería la presidenta o la directora del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tepeji del Río de Ocampo Hidalgo. Bien, a través de esta persona se ordenará la citación de esta testigo experta. Por lo que respecta a la prueba de la defensa, le fueron admitidos las dos periciales, la primera de ellas a cargo de la psicóloga Nuria de Montserrat Jaramillo Mejía en materia de psicología en los términos precisados por parte de la defensa, y la pericial en materia de medicina forense a cargo del perito Celestino Mendoza López, también en los términos que fueron en los términos en los que fue ofrecida por parte del señor defensor. La defensa se ha comprometido a presentar a sus testigos el día y hora que se señale para la audiencia de debate por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. Tanto Ministerio Público y Defensa quedan desde este momento sabedores que el no presentar a sus testigos el día y hora que se señale para la audiencia de debate se actuará en términos, o el Tribunal de Enjuiciamiento evidentemente actuará en términos de lo que dispone el párrafo segundo del numeral 91 de la ley adjetiva en la materia. Se precisará que por lo que respecta a representante coadyuvante y asesora jurídica no les fueron admitidos medios de prueba ni para la audiencia de debate ni para la eventual audiencia de individualización de sanciones. También se deberá de establecer, evidentemente, que se remita este auto de apertura a juicio oral al Tribunal de Enjuiciamiento dentro de los 5 días hábiles siguientes, y también que se le remita la información relativa al juicio de amparo que he citado. De esto quedan notificados en razón de su presencia, como se les hizo de su conocimiento, se les remitirá copia del auto de apertura a juicio oral por si hubiera alguna aclaración, lo hagan valer antes de que esta juzgadora lo remita al Tribunal de Enjuiciamiento y evitar evidentemente el que llegada la fecha de la audiencia de debate quieran hacer algún saneamiento que desde este momento se pueda realizar. Se autoriza evidentemente la copia del auto de apertura a juicio oral que ha peticionado la defensa. Ministerio Público, ¿usted tiene petición? Su señoría, también nada más copia del auto de apertura a juicio, a efecto de que se puedan hacer las precisiones que usted ha manifestado en este momento. Representante coadyuvante. Ninguna, señoría. Asesora, Ninguna, señoría. por parte de la representante de la víctima. Ninguna. Defensa. Sí, ¿algo señora, más? también se nos autoriza copia del lado video del registro de la presente audiencia y se tenga por autorizado a René Feliciano Tobar Flores para recibir tanto el video como el auto de apertura judicial en copias y impresiones. ¿Cuánto? Se autoriza. Señor Alejandro, ¿alguna petición, manifestación o duda de lo resuelto? Ni una. Bien, sin más que atender, se declara cerrada esta audiencia. Que tengan una buena tarde. Termina grabación.